Así que bienvenidos a este espacio, sean todos cordialmente bienvenidos a esta sala que tenemos miércoles a miércoles, este espacio donde recordamos, me gusta siempre decirlo, esas verdades que la Biblia enseña y que podemos agradecer al Señor que tenemos esa oportunidad de leer, de compartir, de meditar su palabra. Pues para introducir esta reflexión hoy, quiero contarles que un día de trabajo normal, común y corriente, como cualquier otro, llegó la hora de almuerzo. Y entonces estaba sentada frente a mi plato de comida recién calentado, cuando escuché un ruido extraño en la puerta. Y segundos después tenía frente a mí a un hombre con un arma apuntándome. Y yo solamente cerré los ojos. Luego les termino de contar la historia. Lo que les quiero decir que un día común y corriente, algo puede que uno ni se imagina ni lo tiene pensado, está haciendo completamente su rutina normal y de repente lo inesperado le toca la puerta. Y en ese momento, cuando estamos viviendo esas situaciones, no sabemos qué hacer porque son cosas que suceden de manera súbita, interrumpen el curso normal de nuestra vida y todo cambia de repente. Pues hoy quiero apoyarme en la historia de un profeta muy especial en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, para que tomemos nota de qué hacer cuando una situación inesperada, difícil, toca nuestra puerta. Para poner esto en contexto, la historia a grandes rasgos, Daniel era un varón judío, temeroso de Dios, lleno de sabiduría y prudencia. Propios y extraños reconocían en Daniel a un hombre confiable, a tal punto que el rey de Babilonia, el mayor imperio en el momento, lo posicionó en un lugar de autoridad por encima de más de 120 personas. Siendo que Daniel era un cautivo judío y un varón íntegro, a los nativos de Babilonia no les gustaba porque esa era una cultura pagana, acostumbrada a que cada quien hacía lo que quería, tenían diferentes dioses y los acomodaban según les convenía, ¿verdad? Así que este jefe temeroso de Dios, íntegro, que estuviera por encima de ellos les causaba muchos problemas porque no les permitía hacer lo que les gustaba. Así que ellos tramaron un malvado plan para librarse de él. Entonces, les quiero pedir que me acompañen al libro de Daniel. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En el capítulo 6 de Daniel, voy a empezar leyendo el verso 4. Dice así: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Si ven en ese primer versículo, podemos ver que muchos tenían en la mira a Daniel. Así como cuando un francotirador tiene la mira puesta en alguien, así tenía Daniel a 120 y hasta más personas alrededor de él, viendo en qué momento le disparaban. Y prácticamente las vidas de ellos giraban en torno a poder encontrar una forma de deshacerse de Daniel. Así que pues, dijeron, vamos a inventar algo, tenemos que encontrar una manera de poder sacar a este hombre de nuestro camino. Así que vamos a seguir leyendo en el verso 5 hasta el 9, dice así. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey Darío y le dijeron, ¡viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios y asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea
divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firma esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y los persas, que no puede ser revocada. Y así que el rey Darío la firmó. El rey Darío podía ser un buen rey, pero no le desagradaba para nada que él por un mes fuera como la deidad de moda, digámoslo así, y que todas las personas tuvieran que orar o adorar a él y no a otro. Entonces, Darío firma esta ley que él no tiene ni idea por qué, cuáles son las motivaciones y las intenciones que están detrás de ella. Y resulta que cuando ya se entera, estos hombres están preparando con gran astucia este plan, eh, van viendo que lo que quieren es destruir a una sola persona. Pueden imaginarse cuando Daniel escuchó esta ley, la presión que vino de alguna manera sobre él. Él sabía que en su corazón él no iba a buscar a otro Dios, iba a seguir haciendo lo mismo, pero al hacerlo, firmaba su sentencia de muerte, porque iba a ser llevado al foso de los leones. Y él estaba realizando su trabajo de la mejor manera. Daniel no estaba haciendo nada malo, él estaba siendo íntegro, fiel, responsable. Un día como cualquier otro se levanta y hay una nueva ley y él ya tiene que cambiar o ver cuál va a ser su decisión. Esos son momentos duros, son momentos de claves en los que uno se enfrenta a decisiones realmente trascendentales. Y uno podría decir, ¿y dónde estaba Dios para permitir que algo así sucediera? Que llegara a este punto en que iban a poder tener la posibilidad de lastimar a Daniel. Sigamos leyendo de los versos 10 al 13. Dice así: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Ven el lenguaje con que le llegan diciendo, ese cautivo, ¿verdad? Porque nosotros sí somos babilonios nativos, pero ese no le honra, ese no le hace caso a su ley. Y estamos viendo cómo Daniel, al momento de que esta ley fue aprobada, ¿qué fue lo que hizo? Su decisión firme fue seguir orando, seguir buscando. Fue muy valiente, abrió la ventana para que todo el mundo viera como siempre que él oraba a Dios. Y lo hizo con una hidalguía, si pudiéramos decir, con gran valentía. Por su parte, los gobernadores estaban felices, ¿verdad? Ya su objetivo estaba cumplido. Daniel cayó en la trampa, está acorralado. De esta no hay quien lo salve. No existe. Sí, es que hasta el rey, la autoridad máxima superior, no. Él mismo lo va a tener que ir a llevar al foso de los leones. Está perdido. No hay manera de que Daniel sea rescatado de esto. Pero ellos no contaban con algo. Y sigamos leyendo. Versos 14 al 18 dice así: al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto,
Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel. Estaba acorralado y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Realmente el rey se angustió, tenía una estima especial por Daniel y él no quería hacerle daño, pero él no se dio cuenta que al firmar esta ley lo iba a afectar directamente. Ya me imagino yo las expresiones de la gente alrededor de estos malvados que podían haber dicho: dio resultado, hoy sí ya está hecho, lo logramos, hemos vencido. Bueno, ya estaban celebrando, ya estaban mandando regalos, en fin, estaban felices. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo así. Estamos en un mundo que está cautivo en el pecado, corrupto, y la maldad existe. Hay personas que pueden tramar cosas de ese tipo para lastimar a alguien. Ahora mismo nosotros vivimos tragedias mundiales que reflejan las malas intenciones que hay en el corazón humano. Cada forma de esclavitud financiera, enfermedad, homicidio, asalto, bueno, enfermedades creadas y no creadas. Y podemos a veces decir: ¿a dónde está el Señor en todo esto? Y es que ya nos abandonó, se fue. Así como Daniel, que se quedó en el foso de los leones, que parecía que no tenía una salida. Sigamos leyendo los versos 19 al 23. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y aquí viene lo maravilloso, porque Daniel contesta. Ya solo el hecho de que haya una voz ahí hablando es maravilloso. Y dice Daniel: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Qué bello este porción de la palabra donde podemos ver cómo el Señor está por encima del rey de la tierra y del rey de la selva, porque fue y cerró la boca de todos los leones. Ninguno le hizo un tan solo rasguño. Ahí en el foso donde Daniel estaba, ahí estaba el Señor con él. Él no permitió ningún daño para Daniel. Los enemigos de Daniel habían pensado que estaba vencido, que de esta nadie lo libraba, pero no contaban y no habían puesto en esa ecuación al Dios de Daniel, al que él fielmente servía, que estaba por encima de toda autoridad. Y vemos que el Señor se manifiesta con gran poder en esta parte de la historia. Veamos el verso 24 que dice: entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. Los malvados sufrieron las terribles consecuencias. Lo que tramaron para Daniel fue lo que vinieron a vivir ellos, y lastimosamente arrastraron a sus esposas, a sus hijos, a toda su familia.
Hay un dicho muy popular que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y aquí vemos cómo lo que ellos habían tramado para Daniel fue lo que finalmente vivieron. Y así pasa. A veces podemos ver que, o creer o no ver al Señor en una situación. Podemos tener los ojos cegados, así como mencionaba la canción, pero cuando oímos su voz, cuando lo buscamos en oración como Daniel, cuando confiamos en Él, las cosas son diferentes. Entonces, para ir acercándonos al final de esta reflexión, quiero tomar como ejemplo esta historia de Daniel y dejar con ustedes 3 puntos, 3 cosas que yo puedo identificar que Daniel hizo cuando esa situación inesperada vino a su vida. Con ello voy a compartirles mi pantalla ahorita para que estos puntos puedan quedar más frescos en su memoria. El punto número 1 es, bueno, ¿qué hacer cuando lo inesperado toca nuestra puerta? Número 1, cultivar una relación diaria con el Señor. 3 veces al día Daniel oraba, se comunicaba con el Señor. Esto nos habla de que nos preparamos para lo inesperado a diario. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que llegará un evento que cambiará nuestra normalidad. Pero por haber obedecido al Señor, buscándolo continuamente todos los días, Daniel pudo atender este tema, este evento inesperado, con la ayuda del Señor, y nosotros también lo podemos hacer. Daniel no sabía si el Señor le iba a librar o no, pero sí tenía una fe sólida para esperar en Él. Una fe que cultivaba día con día, que crecía fuerte y que cuando llegó el día difícil pudo ayudarle para poder sobrellevar la situación. El punto número 2, orar. Cuando lo inesperado llega, lo primero es orar. Ir al Señor para expresarle nuestra angustia y pedir su ayuda. Recordar que no estamos solos y que Él es un Dios vivo que escucha nuestras oraciones. Número 3, vamos a evitar la queja. Cuando lo inesperado llega, nuestra tendencia natural es a quejarnos. Pero vemos en el ejemplo de Daniel que eso no ocurre. La queja nos resta energía y concentración y eso nos debilita. Y es algo que debemos de evitar para más bien estar fuertes y poder sobrellevar la situación que nos pueda estar sucediendo. Para terminar, les voy a contar el desenlace de la historia que comencé en la introducción. Recuerden que estaba por almorzar cuando un ladrón armado entró en la oficina. Mi reacción inmediata pues fue cerrar los ojos y empecé a orar. Después de unos minutos tuve una convicción muy fuerte dentro de mí de que ese no era mi último día. Eso fue lo que, como lo que estuvo en mi mente. Este no es tu último día, Melody. Bien, tranquila, y entonces empecé a orar pidiéndole al Señor que por favor no se robaran mi trabajo porque me había costado mucho. Y afortunadamente, o bueno, el Señor intervino y no se llevaron mi computadora. Luego yo tuve mucha paz cuando el Señor ya me puso la convicción de que no iba a morir ahí en ese momento. Pude estar tranquila mientras todo pasaba. Como les digo, cerré mis ojos, solo escuchaba cosas. Luego ellos se fueron y Dios guardó la vida de todos. Hubo pérdidas materiales, pero gracias a Dios todo se pudo recuperar después. Entonces, el Señor está ahí, el Señor nos guarda, pero para nosotros poder también estar tranquilos en medio de situaciones inesperadas, necesitamos estar continuamente cultivando esa relación con el Señor. Así que el reto de esta semana son esos 3 puntos, que cultivemos continuamente nuestra relación con el Señor para que ésta sea fuerte y nuestra fe sea sólida, que cuando llegue la situación podamos orar y evitar quejarnos. Con eso les dejo y les deseo una excelente tarde y que el Señor les bendiga. Bendiciones.